Ya, buenas tardes. Bueno, desde la clase anterior estamos estudiando teorías y modelos de crecimiento económico. Estamos estudiando el modelo de crecimiento económico de Solow Swan, ¿no? En su versión discreta. El modelo de Solow Swan se denomina modelo Solow Swan solo en honor al economista Robert Solow, profesor del MIT y Premio Nobel de Economía de 1985 por sus contribuciones a la teoría del crecimiento económico. Este modelo fue desarrollado de manera paralela por Robert Solow en 1957 y por otra parte, de manera paralela y separada, por un economista australiano de nombre Trevor Swan. Entonces, este modelo de crecimiento económico se denomina modelo Solow en honor al economista estadounidense Premio Nobel de Economía de 1985, Robert Solow. Robert Solow fue profesor del MIT y también en honor al economista australiano Trevor Swan. Reitero, este modelo fue desarrollado de manera paralela por Solow y Swan, ¿ya? Nosotros, la clase anterior, ya hemos visto, pero estamos estudiando primero la versión discreta. Después vamos a estudiar la versión del modelo de Solow-Swan en tiempo continuo, ¿ya? La clase anterior hemos estudiado que el modelo de Solow-Swan en su versión discreta tiene cuatro ecuaciones. Entonces, este es el modelo Solow-Swan, ¿no? Donde la primera ecuación del modelo es la función de producción agregada. La función de producción agregada, y es sub t, que depende, es función 1 de la disponibilidad de los factores productivos, capital y trabajo. Entonces, la función de producción agregada es una función de producción neoclásica que depende, uno, de la disponibilidad de los factores productivos, capital y trabajo. Esa es la primera ecuación del modelo de Solow. Entonces, lo vimos ya en la clase anterior. Este es el modelo. La primera ecuación es la función de producción agregada. La función de producción agregada es una función de producción neoclásica de retornos constantes a escala, ¿no? Entonces, la producción y ST de una economía depende, uno, de la disponibilidad de los factores productivos, capital KT y trabajo LT. Depende del capital, KT y del trabajo. ¿Ya? Del capital y del trabajo. Dos, depende de la eficiencia con que se utiliza estos factores productivos, ¿no? Entonces, esta es la primera ecuación. A ver, una cosa es neoclásica, es creciente, ya sabemos, y es sub n y es sub k es mayor que 0. Mientras más, y es sub n o y es sub l. Mientras más trabajo, más capital utilicemos, mayor es el volumen de producción. Es una función creciente. Y las segundas derivadas, con respecto al capital y al trabajo,
son menores que cero. Es una función creciente y cóncava. Una cuestión más. Es de retornos constantes a escala. Este supuesto es importante porque, a ver, ¿qué significa que sean de retornos constantes a escala? Como vamos a ver después, los exponentes suman 1, ¿ya? Entonces, los exponentes, digamos, alfa más 1 menos alfa, retornos constantes a escala, suman 1. Entonces, una función de producción de retornos constantes a escala significa que los exponentes suman 1. ¿Qué significa eso? Que si nosotros duplicamos la utilización del factor capital, duplicamos la utilización del factor trabajo, eso implica que la producción se va a duplicar. Que si nosotros duplicamos la utilización del factor capital, duplicamos la utilización del factor trabajo, la producción se va a duplicar en la misma magnitud en que varían la utilización de los factores trabajo y capital, en esa misma magnitud varía la producción. Eso significa que sean retornos constantes a escala, que los exponentes sumen 1. Pero también hay retornos decrecientes a escala. Ustedes saben que hay, y es de retornos decrecientes a escala, cuando los exponentes suman, vamos a tocar alfa más beta, menos que la unidad. También hay retornos decrecientes a escala. Los exponentes suman menos que la unidad. Es decir, que si duplicamos la utilización del factor capital, duplicamos la utilización del factor trabajo, la producción va a aumentar en menos del doble. ¿Ya? También hay retornos decrecientes. En microeconomía hemos estudiado, también hay retornos crecientes a escala. Retornos crecientes a escala significa que los exponentes de la función de producción suman más que la unidad, alfa más beta mayor a 1. ¿Eso qué significa? Significa que si duplicamos la utilización del factor trabajo y del factor capital, la producción va a aumentar en más del doble. Retornos crecientes a escala aumenta en más del doble. Pero para nosotros vamos a suponer que la función de producción agregada, que es neoclásica, creciente y cóncava, es de retornos constantes a escala. Que los exponentes de la función de producción agregada suman 1. Por ejemplo, sería el siguiente caso. Y vamos a resolver este ejercicio. La función de producción KT elevado a la alfa por LT elevado a la 1 menos alfa. ¿Cuántos son los exponentes? 1. Más alfa más 1 menos alfa suman 1. Es de retornos constantes a escala. ¿No? Otro ejemplo, bueno, sería lo mismo, pero digamos KT elevado a la delta por LT elevado a la 1 menos delta. ¿Los exponentes cuántos suman? 1. Entonces, ese es retornos constantes a escala. Ahora, ¿por qué es importante? Este supuesto es importante. Esto significa que son de retornos constantes a escala, que los exponentes suman 1. La sumatoria de los exponentes es igual a 1. ¿Sí? Es importante porque después este modelo agregado de toda la economía la vamos a expresar en términos intensivos. Es decir, la vamos a dividir
entre LT y la fuerza de trabajo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, reitero, es importante que la función de producción agregada sea de retornos constantes a escala, que los exponentes sumen 1, porque después vamos a este modelo agregado de toda la economía, la vamos a expresar en términos per cápita. La vamos a dividir entre LT. ¿Ya? Para ello, reitero, es importante que la función de producción agregada sea de retornos constantes a escala. ¿Ya? Muy bien, eso. Esa es la primera ecuación del modelo de Solow-Swan. La segunda ecuación. La segunda ecuación, entonces, esta es la primera ecuación del modelo agregado, del modelo agregado de Solow. ¿Ya? Todos ustedes ya tienen notado esto, os puedo guardar esto. La primera ecuación, el modelo de Solow. La segunda ecuación, que la producción, a ver, bueno, hay tres maneras, ustedes a estas alturas del curso ya saben que hay tres maneras equivalentes de medir la producción de un país a través del método del gasto, del ingreso o de la renta. A través del método del gasto o la demanda agregada. Según Keynes, existe equilibrio cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Y la demanda agregada o del gasto, ¿en qué gastan los agentes económicos, las familias? Y eso es igual a consumo. En lo que no se consume se ahorra. Y lo que se ahorra después se invierte. Entonces, el ingreso es igual al consumo más la inversión. Esta es la segunda del modelo de Solow. ¿Ya? La tercera ecuación. La tercera ecuación. La inversión, todo es mayúscula porque es agregado. La inversión es igual al ahorro agregado. Y el ahorro es igual a la tasa de ahorro, es en minúscula, multiplicada por el nivel de ingreso. Esa es la ecuación número 3. Ya, es la ecuación número 3. ¿Ya? La ecuación número 4. Estamos haciendo relativamente rápido en esto porque esto ya lo vimos antes. ¿Ya? La ecuación número 4. A ver, acá, para ganar en intuición. El capital, a ver, la población aumenta. A ver, ¿cómo evoluciona la población en el tiempo? La población aumenta con el número de nacimientos y disminuye con el número de defunciones. El capital aumenta, a ver, el capital aumenta con la inversión, con la adquisición de maquinaria, equipo y disminuye con la depreciación en el proceso productivo. Entonces, el capital, CAT mayúscula, CAT más 1 es el capital del siguiente periodo. El capital del siguiente periodo es igual a la inversión de hoy. ¿Y la inversión de hoy qué es? La compra de maquinaria, equipos, edificios para producir. Más el capital de hoy, AT, pero ese capital se utiliza en el proceso productivo y en el proceso productivo se desgasta.
menos delta de KT. Entonces, esta es la dinámica o cómo evoluciona el capital. KT más 1, el capital del siguiente periodo, es igual a la inversión de hoy, más el capital de hoy, pero ese capital se utiliza en el proceso productivo y se deprecia. Entonces, aumenta con la inversión y disminuye con la depreciación. Esa es la ecuación número 4. Y después lo que hacemos es acá lo siguiente. Pues va a ser la inversión de hoy. Y después acá vamos a factorizar KT. Si factorizamos KT, ¿qué vamos a tener? Adentro va a quedar 1 menos delta. Delta es la tasa de la depreciación. Pues esta es la ecuación número 4. La ecuación número 4. ¿Ya? Entonces, este es el modelo de solo agregado, que tiene 4 ecuaciones. La primera ecuación, la función de producción agregada, que es creciente y cóncava, que es de entornos constantes a escala, que los exponentes de la función de producción suman 1. ¿Ya? Además, depende, ya sabemos, uno, de la disponibilidad de los factores productivos, capital y trabajo, y de la eficiencia. No basta tener mucho trabajo, mucho capital, hay que utilizarlo eficientemente. Eso es la productividad total de los factores productivos. En una palabra, eficiencia. No basta, a ver, con la misma cantidad de factores productivos, madera, pegamento, fabricar más sillas, más mesas. No es una cuestión de magia, es una cuestión de eficiencia. Con lo mismo producir, fabricar más. ¿Ya? Y la segunda, la producción, el ingreso, la producción, el ingreso o la renta. En equilibrio, la oferta agregada es igual a la demanda agregada. A ver, es una economía de ¿cuántos sectores? Es una economía de 2 sectores. Familias que consumen y empresas que invierten. ¿Ya? Entonces, la producción, la renta o el ingreso es igual a la demanda agregada. ¿En qué gastan las familias? En el consumo. Las empresas invierten. Y la inversión es igual al ahorro. Y el ahorro es la parte del ingreso multiplicada por S. S es la tasa de ahorro. La parte del ingreso que se ahorra. Porque sabemos que la parte del ahorro que no, la parte del ingreso que no se consume se ahorra. Y lo que se ahorra, ¿dónde se coloca? Se deposita en las instituciones financieras. ¿Qué hacen con los bancos con los recursos? ¿La prestan a quiénes? A las empresas. Por eso el ahorro de las familias es igual a la inversión de las empresas. Esa es la ecuación número 3. La ecuación número 4. La dinámica o la evolución del capital. Reitero, el capital del siguiente periodo, KT más 1 es igual a la inversión de hoy. Inversión de hoy, ¿qué es? Maquinaria, equipos, edificios, adquiridos, comprados para producir. Más el capital de hoy, pero ese capital se utiliza en el proceso productivo y se desgasta. Entonces, menos delta de KT. Delta es la tasa de depreciación. Entonces, acá tenemos la versión agregada del modelo de solo Schwab. ¿Ya? Muy bien, que tiene 4 ecuaciones. Ahora, vamos a escribir este modelo en términos intensivos. Es decir, que lo vamos a dividir entre LT. Ahora, podemos dividir la función de producción. Vamos a dividir cada una de las 4 ecuaciones entre LT. ¿Podemos hacer eso? Sí. ¿Por qué? Porque estos entornos constantes a escala. A ver, reitero. Hemos dicho que esta función de producción, agregada es de entornos constantes a escala, que los exponentes son en cuánto? 1. Entonces, como es de entornos constantes a escala, podemos dividir y vamos a dividir cada una de las 4 ecuaciones entre LT. LT es la fuerza de trabajo. ¿Podemos dividir? Sí, porque es de entornos constantes a escala. Entonces, hagamos eso. Entonces, vamos a escribir el modelo. Entonces, escribiendo el modelo,
en términos intensivos. Escribiendo el modelo en términos intensivos. En términos intensivos o per cápita. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir cada una de las ecuaciones entre LT. ¿Ya? Primero, escribamos la función de producción agregada. Y es sub T es igual a FK LT. ¿Ya? La vamos a dividir entre LT. Vamos a dividir esto, ambos lados, entre LT. ¿Podemos dividir? Sí, porque es de retornos constantes a escala. Los exponentes suman 1. ¿Ya? Entonces, y es sub T mayúscula entre LT mayúscula, vamos a tener I sub T minúscula. La función de producción por trabajador o per cápita. ¿A qué va a ser igual? Va a ser FKT mayúscula entre LT entre LT. Entonces, la función de producción por trabajador, a ver, KT mayúscula entre LT mayúscula, ¿a qué va a ser igual? A KT minúscula. Es decir, KT mayúscula entre KT minúscula. El capital por trabajador. LT entre LT igual a 1. Entonces, esta es 1'. Cuando esto era 1, esto va a ser 1'. Es prima de la ecuación 1. Y la ecuación 1' es la función de producción por trabajador. Es la función de producción por trabajador o per cápita. Este tema no. Ya, a ver. La ecuación 1. La ecuación 2. Entonces, hagan lo mismo. Entonces, dividamos la ecuación 2. La ecuación 2 es aquello, ¿no? A ver, va. A ver. La ecuación 2 nos dice, la ecuación 2 nos dice que el ingreso es igual al consumo más la inversión agregada. Pues vamos a dividir ahora. Vamos a dividir. Dividamos ambos lados entre LT. Primero escribamos tal como está. Ya, primero escribamos tal como está. Y es sub T es igual al consumo más la inversión. ¿Ya? Vamos a dividir ambos lados entre LT. Dividimos entre LT. Dividimos entre LT. Entonces, vamos a tener acá I sub T minúscula. A ver, acá va a ser. Ya, de una vez distribuiré. Vamos a distribuir el denominador. ¿Vale? Vamos a distribuir el denominador. Estamos dividiendo. Por margen. I sub T es consumo agregado más la inversión agregada. Dividimos entre LT. LT. ¿A qué va a ser igual? I sub T minúscula
el ingreso por trabajador, que va a ser igual. CT mayúscula entre LT minúscula va a ser CT minúscula. Consumo por trabajador. Minúscula, inversión por trabajador. Todo es minúscula en términos intensivos. Por trabajador. Y esa es la ecuación 2'. La ecuación 2', ¿no? Prima de esto. ¿Ya? Ahora, la ecuación 3. La ecuación 3, a ver, recordemos, la ecuación 3 es la dinámica, la variación del capital. Hemos dicho ya, el capital de hoy, el capital del siguiente periodo es igual a la inversión de hoy, más el capital de hoy, pero ese capital se utiliza en el proceso productivo y se desgasta, menos delta de KT. Entonces, el capital del siguiente periodo es igual a la inversión más 1 menos delta de KT. El capital aumenta con la inversión y disminuye con la depreciación. ¿Ya? Muy bien, entonces la ecuación 4 también la vamos a dividir entre LT. Vamos a dividir entre LT. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primero escribamos el capital, a ver, el capital más 1, el capital del siguiente periodo, al final es igual a la inversión de hoy, más 1 menos delta de KT. ¿Ya? Muy bien, eso es. Ahora, inversión podemos dividir en TLT, CATE también podemos dividir en TLT, pero CATE más 1 podemos dividir en TLT. No podemos dividir, porque es CATE más 1 es el capital del siguiente periodo y TLT es de hoy. No podemos dividir, lo que en kinder les decía, se suman manzanas con manzanas, naranjas con naranjas, pero no pueden sumar manzanas con peras, ¿no? Con diferentes unidades, ¿sí? Entonces vamos a hacer una cosa. A ver, en el lado derecho no hay problema. En el lado derecho lo podemos dividir entre LT. Es inversión de hoy, el trabajo de hoy, no hay problema. Podemos dividir el capital de hoy, KT, entre el trabajo de hoy. No hay problema. Eso podemos hacer. ¿Sí? Podemos hacer eso. Pero no podemos dividir KT más 1. KT más 1 es el capital del siguiente periodo entre la fuerza laboral de hoy, LT. No podemos hacer eso. Pues vamos a hacer un artificio matemático. Y el artificio matemático, consiste en lo siguiente. A ver, KT más 1, para volver a escribir, KT más 1, no puedo dividir entre LT, porque son diferentes unidades. Pero lo que voy a hacer lo siguiente, ¿ya? No puedo hacer eso. No puedo dividirlo. Lo que vamos a hacer es un artificio matemático de multiplicar y dividir el numerador y el denominador entre LT más 1. Si multiplicamos y dividimos la expresión entre LT más 1, la expresión sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces hacemos eso. ¿Ya? Entonces, multiplicamos y dividimos por LT más 1. ¿Ya? Ahora, KT más 1 entre LT más 1, ¿qué va a ser? KT más 1, minúscula. Entonces esto es ahora. Y LT más 1 entre LT es 1 más N. 1 más N es la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. Esto es 1 más N. ¿N qué es? La tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. Entonces, KT más 1 entre LT más 1. KT más 1 minúscula. El capital por trabajador del siguiente periodo. KT más 1 minúscula. Capital por trabajador del siguiente periodo. ¿Por cuánto?
por 1 más n. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual inversión agregada y T mayúscula entre T mayúscula. Inversión por trabajador. Minúscula, ¿verdad? Más 1 menos delta KT mayúscula entre T minúscula. KT minúscula. Y esta es la ecuación 4. Es la 4. ¿No? Es la ecuación 4. 4 prima. Y la ecuación, a ver, bueno, la 3 es esta. Aprovechemos para volver a hacer, ¿no? Ya, entonces, la ecuación 1, 2 prima, la ecuación 3. La ecuación 3 es esta. La ecuación 3 es la inversión agregada, mayúscula es igual a la tasa de ahorro por el nivel de ingreso agregado. Es la ecuación 1. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a dividir entre LT. ¿Podemos hacer eso? Sí, porque la función de producción es de dos constantes a escala. ¿Sí? Entonces, I T mayúscula entre T mayúscula, I T minúscula. Inversión por trabajador. Igual a la tasa de ahorro S minúscula, IT mayúscula entre T minúscula. Ingreso por trabajador. Minúscula. Acá es todo minúscula. Acá es todo mayúscula. Agregado de forma intensiva o per cápita. Y esto es la ecuación 3. 3 prima. Sí, la ecuación 3 prima. Ya, muy bien. Ahora la ecuación 4. La ecuación 4, voy a mover un poco acá. La ecuación 4 es la de la dinámica del capital. La capital del siguiente periodo es igual a la inversión de hoy más el capital de hoy, pero ese capital se desgasta en el proceso productivo, menos delta de KP. ¿No? Entonces, esto es. Vamos a volver a escribir la ecuación 4. ¿Ya? Nos vamos a decir el capital del siguiente periodo, KT más 1 es igual a la inversión de hoy, consistente en la adquisición de maquinaria, equipos, edificios para producir, más 1 menos delta es la tasa de depreciación, el capital aumenta con la inversión y disminuye con la depreciación. ¿Ya? Nos vamos a dividir también entre LT. LT, no hay ningún problema, podemos dividir, porque son del mismo periodo, pero acá no podemos dividir. KT más 1 entre LT no podemos dividir, entonces vamos a hacer una cosa, LT, vamos a hacer el artificio matemático de multiplicar y dividir esta expresión entre LT más 1. LT más 1. LT más 1. Entonces, de tal manera que se simplifica, la expresión sigue siendo la misma. Pero, ahora sí, eh, ahora, KT más 1 entre LT más 1, mayúsculas van a ser KT minúsculas. KT minúscula, el trabajador por trabajador del siguiente periodo, KT más 1 minúscula. A por 1 más, ahora, LT más 1, LT más 1 entre LT es 1 más N. N es la tasa de crecimiento poblacional. KT más 1 por 1 más N igual a inversión por trabajador minúscula más 1 menos delta capital por trabajador. KT minúscula. Y es la ecuación 4 prima.
Es la ecuación 4'. ¿Ya? Entonces, tenemos el modelo de Solow expresado en términos per cápita o en términos intensivos. El modelo agregado de Solow y el modelo en términos intensivos o per cápita. ¿Qué hemos hecho? Hemos dividido cada una de las 4 ecuaciones del modelo entre LT. ¿Es posible hacer eso? Sí, porque la función de producción es de retornos constantes a escala. Los exponentes suman 1. Ya podemos hacer eso. ¿Ya? Muy bien. Eso. ¿Alguna consulta? Ya. Ahora, observen, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 prima. Prima de esas 4 ecuaciones agregadas. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, observen ustedes de la ecuación de la 1 a la 4 prima. ¿En cuál de las ecuaciones se resuelven las anteriores? ¿En cuál de las ecuaciones? A ver. 1, 2, 3, 4 prima. ¿En cuál de las 4 ecuaciones se resuelven todas las anteriores? ¿En cuál se resuelve? ¿En cuál se resuelve? A ver, estado estacionario. Entonces, estado estacionario, a ver, vamos a definir el concepto. Primero, estado estacionario, estado estacionario, dice estado estacionario, estado estacionario es una situación, es una situación en la cual, todas las variables, crecen a una tasa constante. Es decir, a una tasa igual a 0. A ver, estado estacionario, estado estacionario metafóricamente es como la pared. Entonces, una vez que la economía llega al estado estacionario, a la pared, la economía deja de crecer. A ver, ustedes, bueno, los datos muestran que China durante más de 4 décadas, cada año ha crecido al 10%. En cambio, Estados Unidos crece al 2%. Fíjense, China crece a 5 veces más que Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, hay una teoría que dice, a ver, estado estacionario es como la pared. Entonces, uno llega a su pared, llega a su estado estacionario y crece a una tasa igual a 0. Las economías que están más lejos de su pared crecen más rápidamente. ¿Por qué China crece al 10%? Estados Unidos al 2%. China crece 5 veces más que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China está más lejos de su estado estacionario. Entonces, reitero, el estado estacionario es como la pared. A medida que la economía que está más lejos de su estado estacionario, crece más. China está acá, crece al 10%, Estados Unidos crece al 5% porque está más cerca de su estado estacionario. Entonces, además que cada economía crece al 5, 8, 7, 5, 3, 2, pared. ¿A cuánto crece?
a una tasa igual a 0. A medida que van acercándose a su estado estacionario, cada vez crecen menos. Llegan a su estado estacionario y crecen a una tasa igual a 0. Ahora, pero, cada economía tiene su propio estado estacionario. Obviamente, Estados Unidos tiene mayor ingreso per cápita que China. ¿Por qué? Porque el estado estacionario de China, su pared de China está más aquí. El de Estados Unidos está como por contaduría. Entonces, es cierto, una economía en desarrollo como China crece más rápidamente que Estados Unidos, pero la pared, el estado estacionario de cada país, el de China está más acá, el de Estados Unidos está mucho más allá. Eso explica por qué Estados Unidos tiene mayor ingreso per cápita que el China. ¿Ya? Muy bien, eso es. ¿Ya? Muy bien, entonces, en estado estacionario, todas las variables, consumo, inversión, capital, crecen a una tasa con una tasa igual a 0. Ah, ¿eso qué significa? En estado estacionario, el capital por trabajador de hoy es igual al capital del trabajador de mañana pasado. Si el capital de hoy es igual al capital por trabajador de mañana pasado, ¿en cuánto ha crecido el capital? Es una tasa igual a 0. En estado estacionario, el consumo por trabajador de hoy es igual al consumo por trabajador de mañana pasado. Si el consumo de hoy es igual al consumo de mañana pasado, ¿en cuánto ha crecido el capital? El consumo. Es una tasa igual a 0. Entonces, en estado estacionario, todas las variables. A ver, también, a ver, la inversión de hoy en estado estacionario, a ver, una cosa más, a ver. Entonces, a ver, en estado estacionario, el capital por trabajador de hoy es igual al capital de mañana pasado. ¿Ya? Que ambos son iguales a K asterisco. ¿Y K asterisco qué es? El capital por trabajador en estado estacionario. ¿En cuánto ha crecido? A ver, si el capital de hoy por trabajador es igual al capital del capital por trabajador de mañana pasado, ¿en cuánto creció el capital? Una tasa igual a 0. La inversión por trabajador de hoy es igual a la inversión por trabajador de mañana pasado. ¿En cuánto creció la inversión entonces? Una tasa igual a 0. ¿Cómo va a ser inversión de estado estacionario? ¿No? Y así. Entonces, en estado estacionario, todas las variables crecen con una tasa constante, una tasa igual a 0. 0. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, díganme, ¿en cuál de las cuatro ecuaciones se resuelven todas las anteriores? A ver, en otras palabras, ¿en cuál de las cuatro ecuaciones prima están todas las anteriores? ¿Mm? ¿En cuál están? ¿En cuál están? ¿En cuál a ver, 1, 2, 3, 4 prima? ¿En cuál de las cuatro ecuaciones prima están? A ver, ¿en cuál de las cuatro ecuaciones se resuelve el sistema? En otras palabras, ¿en cuál de las cuatro ecuaciones prima están todas las anteriores? ¿Mm? En la ecuación, la ecuación 4, ¿no? La 4 prima. Están todas aquí, ¿sí? A ver, sí, en la 4 prima. Díganse, acá tenemos una que es en estado estacionario. En estado estacionario, vamos a escribir la ecuación 4'. En estado estacionario,
en estado estacionario. En estado estacionario, la tasa de crecimiento del capital, ¿cuánto es? Igual a 0. En estado estacionario, la ecuación 4'. Primero vamos a escribir la ecuación 4' tal como está. Esta, la vamos a escribir tal como está, primero, ¿ya? Capital por trabajador del siguiente periodo es igual a 1 más, más 1 más n igual a la inversión por trabajador más 1 menos delta capital por trabajador en estado, capital por trabajador, ¿ya? En estado estacionario, en estado estacionario, en steady state, KT más 1 es igual a KT minúscula. Y ambos son iguales a qué cosa? A K asterisco. ¿No? En estado estacionario, el capital del periodo anterior es igual al capital de hoy. Ambos son iguales al capital por trabajo en estado estacionario. Ah, entonces, ¿esto es igual a qué cosa? A K asterisco. Capital por trabajo en estado estacionario. KT más 1. ¿Y KT qué cosa es? K asterisco. ¿Sí? K asterisco. Entonces, en la 4' están todos los anteriores. A ver, en la 4'. ¿La inversión dónde está? La inversión es esto, ¿no? La inversión es esto. Y la inversión está en la 4 está la 3'. Acá está. ¿Sí? ¿No? Y el ingreso es acá, ¿no? El ingreso, ¿en qué, a qué se destina? Al consumo o a la inversión. ¿Y el ingreso a qué cosa es? A la función de producción por trabajador. Entonces, todas están en la ecuación 4'. ¿Sí? Capte, ya, entonces, todas están acá. Ahora, entonces, la ecuación 4'. Kt más 1, Kt más 1 por 1 más n, inversión por trabajador, más 1 menos delta, Kt, pero Kt más 1 es igual a K asterisco, Kt es igual a K asterisco. Entonces, ¿cómo quedaría el sistema? Sería acá, a ver, entonces sería, vamos a escribirlo más, acá K asterisco, por trabajador, 1 más n. Ahora, la inversión acá es igual. La inversión es igual al ahorro. ¿Es igual a qué cosa? A ver, la inversión es igual al ahorro, a la tasa de ahorro por el nivel de ingreso. ¿Y el ingreso a qué es igual? A la función de producción por trabajador. Ah. Y la función por trabajador, KT, depende de KT, pero KT es K asterisco. Capital por trabajador en estado está de nada. ¿Sí? Más 1 menos delta. KT, ¿qué es? K asterisco. Es S minúscula, tasa de ahorro. ¿Ya? Ahora, a ver, vamos a tener acá K asterisco por 1 se va a multiplicar por este, ¿verdad? ¿Sí? A ver, entonces K más 1 se va a multiplicar por este. Esto haremos lo más tarde. A ver, multiplicamos. K asterisco por 1 va a ser K asterisco. Más por más N K asterisco. Multiplico. K asterisco
más por menos, menos delta de K asterisco. ¿Sí? Este K asterisco con este K asterisco se va a simplificar. Esto. ¿Sí? Este NK asterisco lo vamos a mantener en el lado izquierdo. Esto lo vamos a cambiar de lado. Va a cambiar de signo y vamos a factorizar. ¿Sí? A ver, escribiremos nomás. A ver, claro, ustedes ya se dan cuenta. ¿No? A ver, acá. A ver, esto con esto. Vamos a factorizar K asterisco. ¿Y qué va a quedar? N más delta, ¿verdad? Porque va a cambiar de signo. Pues va a ser acá. Estamos factorizando K asterisco. Capital por trabajador en estos dos usuarios, que va a ser igual N más delta. ¿Igual a qué? Igual al ahorro, a la inversión. S, tasa de ahorro, por la función de por trabajador en estado estacionario. ¿Sí? Ahora, despejamos K asterisco. Capital por trabajador en estado estacionario. ¿A qué va a ser igual? Al ahorro, a la inversión. Esto que estaba multiplicando va a pasar a dividir. ¿No? Va a dividir. N más delta. N más delta. Tenemos más delta. Dividir. N más delta. Ahora, esto es la ecuación 5. La ecuación 5. Cada asterisco, el capital por trabajador en estado estacionario. ¿De qué depende? Depende, a ver, si aumenta la tasa de ahorro, S minúscula, ¿qué ocurre con cada asterisco? Si aumenta S, ¿qué ocurre con cada asterisco? Aumenta, ¿no? Si baja tasa de ahorro, si baja tasa de ahorro, aumenta cada asterisco. Si baja tasa de ahorro, baja cada asterisco. Entonces, el capital por trabajador en estado estacionario depende positivamente de la tasa de ahorro. Primera conclusión del modelo de Solow. Las economías que tienen elevadas tasas de ahorro crecen más. ¿Por qué Bolivia no crece mucho? Porque tiene bajas tasas de ahorro. El ingreso ni siquiera cubre las necesidades de consumo. Como ni les alcanza para consumir, peor tienen para ahorrar. Entonces, si aumenta la tasa de ahorro, aumenta el asterisco. Si baja tasa de ahorro, baja el asterisco. Primera conclusión del modelo de Solow. Economías con elevadas tasas de ahorro son economías que tienen elevadas tasas de crecimiento económico. ¿Sí? ¿Qué es la N? ¿Qué cosa es? La tasa de crecimiento poblacional. ¿Qué relación existe entre K asterisco y N? ¿Qué relación existe? ¿Positiva o negativa? ¿Qué relación existe? A ver, vean la ecuación. Si aumenta N, ¿qué ocurre con K asterisco? Disminuye, ¿no? Disminuye, muy bien. Y si baja N, aumenta K asterisco. Entonces, el capital por trabajador en estado estacionario, depende negativamente del crecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque si aumenta la población, el Producto Interno Bruto lo tenemos que repartir, lo tenemos que dividir entre un mayor número de habitantes.
Por eso, Thomas Robert Malthus, a pesar de que era católico, ¿qué decía Malthus? Decía, la población crece en términos aritméticos, la población. Los alimentos crecen en términos, la población crece en términos geométricos. Los alimentos crecen en términos aritméticos. En algún momento, los alimentos no van a abastecer a la población. Por eso, a pesar de que era católico, Thomas Robert Malthus, el primer demógrafo, el primer estudioso de la población, proponía políticas de control de natalidad, que las familias no tengan muchos hijos, porque había que dividir el Producto Interno Bruto entre un mayor número de habitantes. ¿Ya? Muy bien. Ya, eso. ¿Preguntas, dudas sobre esto? Ya, a ver. Sí. Una población menos anciana. Sí. Y en el caso de, por eso es que India, digamos, un ejemplo. En China, En India, en China. hasta no mucho tiempo, único, ¿no? Sí, sí, pero ellos no todavía anularon. Ya han anulado. Sí. Porque ahora aquí. Pero, a ver, ¿por qué no se cumplió esa predicción pesimista de Malthus? Porque a pesar de que somos tantos, todavía hay alimentos. Tecnología, ¿no? Claro, ahora en la misma superficie del terreno se produce más. Mejora tecnológica, ciego, ¿no? Pues no se, esa predicción de Malthus no se ha cumplido, ¿no? Todavía, pues, a pesar de que somos tantos, los alimentos nos abastecen, gracias a las mejoras tecnológicas. ¿Sí? Entonces, a ver, en resumen, cada asterisco depende positivamente de la tasa de ahorro y negativamente del crecimiento poblacional L. Cuando, a ver, el capital por trabajador, a ver, dígase, modelo de Solow. El crecimiento económico de un país depende, según el modelo de Solow, el crecimiento económico de un país depende fundamentalmente del capital. Además, fíjese acá, el ingreso por trabajador depende únicamente del capital, ya no depende del trabajo. El capital por trabajador, el crecimiento económico de un país depende, uno, positivamente de la tasa de ahorro. Las economías que tienen elevadas tasas de ahorro crecen más. Y explica muy bien por qué Bolivia no crece mucho, que tiene bajas tasas de ahorro. Porque el ingreso se destina o al consumo o a la inversión. Entonces, uno de los motores del crecimiento es la inversión. Pero si la mayor parte de las familias bolivianas tienen bajos niveles de ingreso, que ni siquiera cubre sus necesidades de consumo, si no les alcanza para consumir, no van a tener para ahorrar, peor para la inversión. Por eso Bolivia tiene bajas tasas de ahorro, ¿no? El segundo determinante, el capital por trabajador depende negativamente del crecimiento poblacional. Los países que tienen elevada tasa de crecimiento poblacional crecen menos. ¿Por qué? A ver, es sencilla la ecuación, ¿ah? Recuerden, el PIB per cápita, ¿qué es? El PIB per cápita es Producto Interno Bruto entre la población. El PIB per cápita.
producto per cápita. Es el Producto Interno Bruto, el valor de todo el bien servicio entre la población. Si aumenta la población, hay que dividir el Producto Interno Bruto entre un mayor número de personas. Ahora, lo que decía Malthus, Thomas Robert Malthus, la población crece en términos geométricos, los alimentos crecen en términos aritméticos y en algún momento los alimentos no iban a abastecer a la población. Por eso él decía políticas de control de natalidad, que las familias no tengan muchos hijos. Pero esa predicción pesimista de Malthus no se cumplió porque, gracias a las mejoras tecnológicas, en la misma superficie de terreno se puede producir más, ¿no? Eso, ¿ya? Eso. Ya, a ver, vamos, esta es la ecuación, bueno, acabamos de explicar el nombre. Esto es la ecuación fundamental. Esta es la ecuación fundamental del modelo de Sogro. Ecuación fundamental del modelo de Sogro. Porque aquí están dos de las conclusiones más importantes. Primero, el crecimiento económico de un país depende del capital. El capital por trabajador en estado estacionario, K minúscula asterisco, depende positivamente de la tasa de ahorro y depende N negativamente del crecimiento poblacional. ¿Ya? En realidad, hay las siguientes ecuaciones. Ustedes van a ver en el texto, pero en realidad creo que vamos hoy a dar terminado esto porque con eso ya terminamos el programa oficial de la materia. Claro. No, pasamos con eso. Ya, a ver, a ver, K asterisco. A ver, K asterisco es igual a esto. Ahora, K asterisco también es igual a dividido entre delta. K asterisco, a ver, aquí que estamos suponiendo que n es igual a ¿cuánto? N es igual a 0, que la población no crece. ¿Ya? Esto es. Lo mismo sería solamente que n es igual, si n es igual a 0, la población no crece. ¿Sí? Ahora, si suponemos que hay progreso tecnológico, K asterisco va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a, va a ser igual a n más delta más G. ¿Qué es G? Progreso tecnológico. A ver, recordemos que N es tasa de crecimiento poblacional, delta es tasa de depreciación y G es tasa de progreso tecnológico. Tasa de progreso tecnológico. Entonces, los capitales por trabajador en estado estacionario son esto, esto y esto. Ahora, pues llegamos acá, igual que en este caso.
¿Cómo vamos a llegar a estos capitales por trabajo en estado estacionario? Tal como hicimos acá. ¿Ya? Y la cuestión clave es la siguiente. A ver, decíamos, el capital aumenta con la inversión y disminuye con la depreciación. La población aumenta, ¿con qué aumenta la población? Con el número de alcoholes alimentan el capital. El capital aumenta con la inversión. Con la compra de primera de equipos, servicios para productos. Y disminuye depreciación. Aumenta, el capital aumenta con la inversión y disminuye con la depreciación. La población aumenta. ¿Cuál es la dinámica de la población? La población aumenta con el número de nacimientos y disminuye, lamentablemente, con el número de defunciones. Natalidad aumenta, mortalidad disminuye la población. ¿Ya? Muy bien. Una cuestión clave para llegar a esto es lo siguiente. La variación del stock de capital. La variación del stock de capital. ¿A qué va a ser igual? Bueno, en la variación, el capital aumenta con la inversión y disminuye ¿con qué? Con la depreciación. ¿Sí? La variación del stock de capital. El capital aumenta con la inversión, con la adquisición de maquinaria, equipos, edificios, y disminuye por el desgaste en el proceso productivo. En estado estacionario, la variación del stock de capital, a ver, entonces ya acabo de colocar delta de KT. Delta de KT es variación del stock de capital. Igual a la inversión, IT, por trabajador. Y la depreciación, delta de KT, ¿no? Variación de stock de capital es igual a la inversión por trabajador, aumenta con la inversión y disminuye con la depreciación. En estado estacionario, esto tiene que ser igual a ¿qué cosa? A cero. En estado estacionario, en estado estacionario, el stock de capital es igual a cero. Pero esto no es cualquier KT, es K. ¿K qué cosa es? K asterisco. ¿Sí? Pero además, la inversión aquí es igual. La inversión es igual al ahorro. ¿Y el ahorro qué es igual? Tasa de ahorro por el nivel de ingreso. ¿Y el nivel de ingreso a qué cosa es? A la función de producción por trabajador. Y la función por trabajo no depende de cualquier KT, depende de K asterisco. ¿Sí? Por una parte. Por otra parte, es delta de principio. Y KT es K asterisco. Entonces, la variación del stock de capital en estado estacionario, inversión es igual a esto, tasa de ahorro, K asterisco, menos ¿qué cosa? Menos delta de K asterisco tiene que ser igual a cero. ¿Eso qué implica? Que en equilibrio la tasa de ahorro tiene que ser igual a la depreciación. ¿Mm? Y aquí viene este. Y si ustedes despejan a K asterisco, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esto, ¿verdad? Va a ser al ahorro, que es inversión, ¿entre qué cosa? Entre delta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Entonces ya tienen esto, ya tienen esto. Ahora tienen que ser esto. ¿Sí?
En realidad, para llegar a esto, aquí, ¿qué van a modificar? Bueno, en realidad pueden hacer desde acá, pero en realidad acá podrían modificar en vez de, sería n más delta más g, ¿no? Ya, a ver. Vamos a, bueno, a ver, vamos a continuar mañana, pero para mañana quiero, con base a esto, ya podemos hacer el siguiente ejercicio. Podemos hacer el siguiente ejercicio. Del cuestionario, a ver, a propósito, ahora sí, con esto, ya pueden resolver toda la segunda página del cuestionario. Este es el cuestionario, ¿no? Vamos. A ver, aprovecho para decir lo siguiente. Con esto ya pueden terminar el cuestionario. Acá está, ¿no? Este es el cuestionario. Les decía, ahora sí, con lo que ya hemos avanzado hasta ahora, pueden resolver la segunda página del cuestionario, ¿no? Desde la 8 hasta la 18. A ver, podemos resolver ahora la 18. A ver, por favor, lean la 18. Dada la siguiente ecuación de producción agregada por Douglas, y igual a suponiendo que la tasa de valor es 0.3, la tasa de extinción es 0.1, 0.1 distribución, el peso trabajador, también que poner que trabajar de que es binario, el consumo y inversión por trabajador. El último, correcto, le estaría diciendo que si la tasa de datos mejora, hago final y ya no me. Sí, ¿no? Se puede resolver, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir. Bueno, a ver, a ver, dice, dada la siguiente función de producción K-Douglas, y es igual a K es igual elevado a un medio, L igual a un medio. Primera pregunta. Los exponentes, ¿esos son los constantes de escala? Los exponentes suman uno. Un medio más un medio, ¿cuánto suma? Uno. Claro, 0,5 más 0,5, 1. Retornos constantes a escala. ¿Podemos dividir lo que hicimos? ¿Podemos dividir la función de producción agregada entre LT? Sí. Ya, entonces, hagamos eso entonces. A ver, primero, a ver, ya va a ser hora, pero a ver, vayamos rápido en esto. Ustedes terminen después. A ver, primer dato. Y es un T es igual a KT elevado a un medio, LT elevado a un medio. Primero, hay que verificar que sean de retornos constantes a escala. ¿Es de retornos constantes a escala? Sí. Los exponentes suman 1. Suman 1. Ya, a ver, voy a ir rápido en esto porque ya va a ser hora. Ya, a ver.
Ya, además, aquí están ustedes los datos. Ya, la función de producción es, los retornos, los exponentes son de 1, sí. A ver, exponentes. 1/2 más 1/2, ¿cuánto suma? 1. Por tanto, es de retornos constantes a escala. A ver, ¿qué datos eran? A ver, primero, la primera pregunta era hallar la función de producción agregada. Inciso A, hallar la función de producción agregada. Digo, no, agregada. La función de producción per cápita, por trabajador. ¿Qué vamos a hacer? Esto. Tenemos la función de producción agregada. Nos pide la función de producción por trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir. Dividir. ¿Sí? A ver, ¿saben qué? Las 4 preguntas están acá. A ver, la primera, hallar la función de producción per cápita o por trabajador. A ver, la función de producción agregada es esta. KT elevado a la 1/2. LT elevado a la 1/2. Función de producción agregada. Maribel, ¿qué vamos a hacer? Para obtener la función de producción por trabajador. Vamos a dividir. Esa es la función de producción agregada. Ahora vamos a dividir esto. Vamos a dividir entre LT. ¿Ah? A ver, hagamos eso. Entonces, y es sub T entre LT mayúscula. Ingreso por trabajador, ¿no? Minúscula. KT elevado a la 1/2. LT elevado a la 1/2. Este LT lo voy a subir arriba. ¿Cuánto tiene de exponente? 1. Si sube va a ser menos 1. Ah, ya. Ahora, va a ser I sub T. KT elevado a la 1/2. Elevado a la 1/2. La misma va a ser operación con los exponentes. LT, la misma base. Operación con exponentes. 1/2 menos 1. LT elevado a la cuánto? A la menos 1/2. ¿Sí? 1/2 menos 1, menos 1/2. ¿Ya? Y después ingreso. KT mayúscula, ¿no? KT mayúscula. KT mayúscula. LT mayúscula. Elevado a la cuánto? A la 1/2, ¿no? Sí, lo he bajado, pues baja. Y KT mayúscula entre LT mayúscula. KT minúscula elevado a la 1/2. Ah, es el ingreso por trabajador a veces la raíz cuadrada de KT por trabajador. Esta es la función de producción por trabajador. Y así van a hacer. A ver, está así. Está aquí todo. ¿Ya? Está aquí. Todos. Vean eso.